Bueno, pues muchas gracias, sobre todo. Sé que tenéis hambre e intentaré ir lo más rápido posible y nos vamos a comer, ¿no? Es lo que toca ahora. Bueno, soy Álvaro León, ahí hay un poco más de información sobre mí, Twitter, es mi GitHub también. Todo lo que diga hoy lo subiré, hay un par de ejemplos o tres de lo que estoy poniendo como código, lo subiré, lo prometo. Y bueno, trabajo como, no sé lo que hago realmente, Dev System Ops, cosas raras. Realmente soy ingeniero de software, he trabajado desde hace 8 años pues, en el desarrollo de aplicaciones, testeo, ciclos de vida, etc. Vale, realmente ¿por qué he llamado a esta charla aquí? Se llama Python Boloñesa. Es un poco una analogía de lo que sería el código espagueti. El código espagueti es una cosa como esta, realmente. ¿Vale? Aquí realmente hay varias cosas, varios errores que podríamos ver. Los podemos enumerar. No es muy reusable, ¿no? Parece bastante genérico porque se acceden directamente a claves de una serie de configuración muy genéricas. Queremos sacar una serie de temperatura y si es Estados Unidos lo pasamos a Fahrenheit y si no, pues simplemente lo cogemos como va, asumimos que es Celsius, no sé, un desastre, ¿no? Primero, no podemos reusar nada aquí, no hay posibilidad, es un solo método. Además, no hay objetos que interaccionen, no podemos evolucionar este método realmente, está muy hecho ad hoc para hacer esto, para leer esa configuración y hacer esta movida. No se ha hecho un análisis de los casos particulares, realmente tenemos aquí una decisión loca de, pues América son diferentes, Fahrenheit, pero realmente Canadá me parece que también usa Fahrenheit, ni siquiera lo han tenido aquí en cuenta. Y sobre todo la que a mí más me gusta es la complejidad convolucional. La complejidad convolucional es cuando te pasan cosas como esta, la escalera, y el mantenimiento dramático. Esto no se puede mantener. Realmente si quisiéramos hacer aquí un cambio, pues habría que ver todas las implicaciones que conllevaría. ¿Vale? Una pequeña coña del mantenimiento convolucional. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo código espagueti y no nos estamos tirando realmente simplemente a lo loco y a programar sin pensar mucho? Pues primero estamos duplicando mucho código, ¿vale? Estamos usando una misma llamada arriba y abajo, lo estamos haciendo muy dependiente todo. El acoplamiento es cuando realmente quieres dos objetos interaccionen entre sí, realmente solo quieres cambiar una parte, pero tendría implicaciones en la otra asignatura o en cómo se comportaría en otra parte de código, ¿vale? Una doble dependencia. Ofuscación, en este caso no es tan ofuscado, luego veremos un caso bastante más divertido, pero es cuando el código pues, no se entiende demasiado bien qué hace, ¿vale? No tiene un propósito realmente. El nombre de la asignatura de la variable, en este caso está un poco mejor, pero es también bastante genérico. Y sobre todo, a mí la que más me funciona es que alguien ve tu pull request y pone esta cara. Esto es muy importante. Es lo único que me gustaría que sacarais de esta charla y si consigo otra cosa, pues ya es un plus. Pero a la hora de hacer código, tenéis en cuenta que el código lo leen otras personas muchas más veces que se escribe. Entonces, tenemos que intentar que el código se pueda mantener, que el código cuando lo vea otro le resulte ergonómico, ¿no? Que sepa qué quiere hacer, que tenga un propósito. Vale. Pasamos un poco más a ver qué serían las buenas prácticas, ¿no? Todo entre comillas. Realmente patrones de diseño sí se puede decir que son buenas prácticas, pero bueno, viniendo en el coche con un compañero, un poco de batallitas, le decía, tío, ¿tú te diste cuenta que empezamos en un momento de un proyecto largo, empezamos a hacer las cosas como de una forma y todo el equipo hacía las cosas de una forma? Sí, pues realmente estábamos haciendo patrones de diseño sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, realmente un patrón de diseño es una manera de dar una solución concreta o genérica que has llegado a ella realmente orgánicamente, ¿no? El propio equipo se ha organizado, vamos a trabajar de esta manera y toma soluciones que son muy genéricas, muy poco acopladas. Vale, bueno, estos son muchos de los patrones de diseño que son conocidos. Y lo que intentamos es darle soluciones a estos problemas que hemos visto antes con el código espagueti, ¿vale? Decíamos que no había reusabilidad posible.
¿Qué pasa? Con un patrón de diseño realmente estamos haciendo una receta. No queremos reinventar nada, ¿vale? Queremos reutilizar, entonces le estamos dando ya solución directamente a este problema. Los objetos no interaccionaban una mierda antes. Queremos crear estructuras que interaccionen entre ellas. Y no solo eso, sino que evitar que tengan acoplamiento. Los casos particulares los queremos manejar un poco mejor, ¿no? Establecemos el principio de responsabilidad única. No sé si sabéis lo que es realmente lo que tienen muchos comandos de Unix y de Linux, ¿no? En plan, quiero ser una cosa muy sencilla que haga una tarea y que puede utilizar en otro sitio también. En cuanto a la complejidad convolucional, bueno, eso también viene orgánicamente, simplemente pues revisar pull requests, refactorizar, peer programming, todo esto. Y el tema del mantenimiento, pues trabajo preventivo, ¿no? Todo esto te lo va a ver otra persona. Estamos hablando de hacer soluciones que se puedan leer con facilidad. Vale, en cuanto a patrones de diseño, ¿cómo surgió un poco el concepto de patrón de diseño, ¿no? 4 conceptos y muy rápidamente. ¿Qué es un idioma? Un idioma es las herramientas con las que cuenta un lenguaje, ¿vale? Es como sus creadores idearon ese lenguaje para hacer cosas y hicieron a su lenguaje muy bueno en esas cosas. Diseño específico y diseño estándar es la forma específica o genérica de acometer un problema. Específica, ¿qué sería? Pues la manera de ordenar un array, ¿vale? Diseño estándar, la manera de diseñar algoritmos de ordenación, ¿vale? En ese caso, pues específico sería, pues yo que sé, el burbuja, por ejemplo, o el quicksort o toda esta mierda. Y diseño estándar sería, pues voy a dar una solución genérica de sistema de ordenación, o sea, perdón, de algoritmo de ordenación. ¿Qué pasa? Un patrón de diseño es un poco más, ¿vale? Quiero crear una estructura para poder hacer fácil un método de ordenación, ¿vale? Una estructura de datos concretas para que eso sea fácil, una receta. Vale, ¿qué herramientas, o sea, qué tiene de idiomático Python? ¿Qué cosas hay por ahí abajo diseñadas en el lenguaje que nos haga fácil llevarnos a patrones de diseño? Bueno, esto lo van a decir un montón de veces. Quien sea poco iniciado, pues Python es dinámico y lo demás diréis, pues ya lo sabía. Sí. Vale. Aquí tenemos un primer ejemplo, ¿vale? Esto es lo que puede de verdad enseñar que Python es dinámico. Yo puedo definir esto así, una clase tonta y luego le defino un comportamiento a partir de un método que se lo enchufo desde fuera, ¿vale? Esto no voy a hacer la adivinanza porque es sola. El segundo ejemplo, un poquito más complejo, como veis, estoy cambiando ese mismo método, estoy usando el mismo nombre en ese objeto que estoy creando y con una llamada al mismo método, simplemente cambiando el naming, tengo 2 salidas diferentes, ¿vale? Hola y hello. Tercer ejemplo, un poco menos tonto, ¿vale? Para que veáis que esto es verdad. Hacemos lo mismo, ¿vale? Instancio mi clase y tal. Y luego voy a llamar a el built-in ID, ¿vale? Simplemente para saber qué está pasando por abajo. Pues lo que está pasando básicamente es que yo tengo 2 métodos concretos que tienen un naming distinto, están almacenados en memoria en 2 sitios distintos y aunque cambie, apunte a un objeto, que apunte a un método hola o a otro con el mismo naming, pues evidentemente tienen 2 espacios de memoria distintos, ¿vale? Pero eso es dinámico. Yo puedo cambiar el naming, mi referencia, mi hola es dentro de mi clase, lo puedo apuntar a otro sitio y realmente eso está apuntando a otro sitio. Vale, una cosa un poco mejor, ¿no? Que tenga un poco más de chicha. Vale, aquí he implementado, por alguna bizarra razón, una clase de detective, ¿vale? Le ponemos 4 atributos sin mucha enjundia y luego, interesante, sí, tiene como parámetros 2 métodos, ¿vale? Le voy a meter en la inicialización del objeto 2 métodos. Realmente no sé qué son 2 métodos, podrían ser patatas, podría ser un entero, un string, lo que sea. Vale, y tengo un método final que es que ese detective resuelva el caso. Por eso decía que son 2 métodos, porque realmente estamos llamando al método número 1, que sería, pues, date cuenta de cosas random, y al método número 2, que, pues, da tu speech, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo puedo importar esos 2 métodos desde fuera de la clase. No necesito definir esos métodos. El comportamiento está fuera. Lo estoy importando desde un módulo desde fuera.
Aquí he querido ilustrar un poco lo que es un episodio de Colombo. No sé si os gusta la serie, es un rollo. Básicamente estoy importando el comportamiento de ese capítulo dentro de un módulo de episodio, ¿vale? Que sería el 101. Estos dos métodos están definidos ahí, en los dos métodos que están definidos en otro módulo. Se lo estoy enchufando por la inicialización a la propia clase y resolver el caso. ¿Cómo resolver el caso Colombo? ¿Cómo lo hace genéricamente? No, como lo está haciendo en el capítulo 1.1. Vale, se puede hacer de otra manera, un poco más flexible, ¿no? En vez de metérselo por parámetro, que puedo hacerlo porque lo he dejado ahí indicado, lo voy a hacer desde fuera, ¿vale? La inicialización es muy tonta, ahora mismo solo le estoy diciendo que mi detective es Colombo y que tiene sexapil -1 y directamente estoy cogiendo los métodos desde el módulo y enchufándoselos en tiempo de ejecución, ¿vale? Resolvería el caso de la misma manera. Vale, eso en Python se llama inyección de dependencia. Es decir, yo tengo una dependencia que es pues, llamar al método downSpeech, pero se la estoy inyectando justo cuando quiero satisfacer esa dependencia. Antes no, ¿para qué? Si solo quiero definir un detective, pues lo defino y a lo mejor solo quiero sacar su nombre o su sexapil o lo que sea. Vale, esto tiene mucho menos acoplamiento que la herencia. La herencia añadiría al método realmente, aunque, vale, ok, está en la clase padre, pero ya lo tiene en el objeto. Yo no lo quiero, me es un poco innecesario. Lo que he dicho antes, solo queremos saber de ese método si satisface la dependencia, no antes. Y lo tenemos built-in, éxito, total. Vale, la de inyección de dependencias son un tipo de patrón de diseño que se llaman patrones creacionales. Son los que un poco vienen a paliar el comportamiento que quieres crear en tus objetos a la hora de crearlo, ¿vale? Bueno, otros patrones creacionales, voy a pasar bastante rápido por aquí porque no tenemos mucho tiempo, es el singleton, supongo que lo habréis escuchado muchas veces, es la manera de crear objetos únicos de una clase, ¿vale? Pues simplemente Python tiene otra cosa guay, que es que tenemos un método que se llama new, que te devuelve cómo se crean las instancias, de hecho te devuelve la propia instancia ya creada. Bueno, aquí pues simplemente hemos definido que si esta clase ya tiene un atributo Highlander, pues no me lo crees de nuevo, quiero usar ese, el que había. Vale, prototype. Un poco lo inverso, ¿no? ¿Qué es una clase prototype? Una clase que te crea copias, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué pasa si quiero redefinir la forma en la que se crean objetos de una clase para que, en vez de crear solo una instancia, me cree una copia de otra que ya tengo? Pues de esta manera, ¿vale? No tiene mucho más, o sea, de las tripas de la clase, realmente lo que le estoy diciendo es que hazme una copia, dicopy, hazme una copia de todos los campos, incluso de referencias del objeto que le estoy pasando por parámetro, ¿vale? Vale, otro perogrullo. En Python es todo un objeto. Vale, si no sabéis mucho de Python, pues también lo tenéis que saber porque es lo primero que te dice. Vale, todo es un objeto, incluso las funciones son objetos y los podemos tratar como tal. Aquí tengo un decorador, que también se pueden definir como clase, al que podemos dotarlo con el método call, ¿vale? El método call es el que se llama por debajo cuando tienes un objeto callable, es decir, tú puedes definir un objeto, como al principio no sabes lo que es, y si tiene método call lo puedes llamar con una serie de parámetros y lo hará, ejecutará eso por debajo, ¿vale? Bueno, básicamente tengo ahí un decorador, que es un decorador sysops, que quiere monitorizar todos los comandos que haya por ahí debajo, ¿vale? Todo lo que se ejecute en mi sistema lo voy a decorar con este decorador, ¿vale? Pues tengo dos métodos. Hacer un push con git directamente a master y hacer un push directamente a develop. Directamente a master, si va a ejecutarse, pues la pasamos mal, ¿no? El infierno en la tierra. Y sobre develop, vale, ok, si pasa algo mal, pues ya lo veremos mañana. ¿Qué pasa? Yo he definido el comportamiento que quiero que me englobe a ese callable, a esos métodos que he visto. Si yo hago un push a master, como tiene criticidad máxima, no voy a dejar que lo hagan, ¿vale? Simplemente, pues, le voy a decir, oye, relaja, vamos a calmarnos, no hagas nada. Y si hago un push a develop, pues, ok, vale, si pasa algo mal, mañana lo veré.
Vale, decorador. Podemos cambiar el comportamiento de otro objeto, es decir, interacciones, es lo que estábamos hablando. Buenas prácticas para que los objetos interactúen entre ellos y además que no hacer acoplamiento. Yo podría cambiar la implementación de mi método o podría cambiar la implementación de mi decorador y no pasaría nada. Seguirían comportándose más o menos individualmente y de forma desacoplada. Principio de responsabilidad única. Puedo definir métodos muy concretos, ¿vale? Y tener un poquito más de código en mis decoradores que controlen la ejecución de cada uno. Es built-in. Otro éxito. Vale. Abstracción. Vamos a pasar súper rápido por aquí. Mi madre, ¿vale? Tengo una clase de mi madre. Mi madre encuentra todo. Pues tenemos un método de encontrar mierdas de su hijo, ¿vale? Definimos la clase de yo, soy el hijo, y le definimos los objetos hijo y madre y llamamos a el método del hijo de por favor, mamá, no sé dónde está, no sé qué mierda que perdí yo, ¿vale? Eso, como veis, es una llamada a un método que sería mío, de la clase hijo, que llama directamente, coge como parámetro a un objeto de la clase madre, llama directamente a un método de esa clase, ¿vale? Eso me llevaría a un método de la clase madre que puede tener una implementación desacoplada de la de clase hijo. Como veis, pues ni siquiera recibe una referencia. Es decir, tenemos dos métodos pares que se están comportando de manera independiente y que podríamos cambiar la asignatura de uno y otro y no pasaría nada. No, es lo que os decía. No necesitamos saber los detalles de la implementación de cada uno para poder hacer cambios, para poder evolucionar nuestro código. Reducimos el acoplamiento, eso es un éxito seguro. Y lo tenemos built-in, otro éxito, chavales. Vale, esto vamos a pasar, básicamente ya lo he ido comentando. Y por último, Python es dinámicamente tipado, eso es bastante guay, ¿no? Como os decía, tú solo haces referencia por medio de un nombre a un objeto, puede ser una patata, un string o un número o lo que quieras. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un objeto espada que va a herenciarse en una espada mitológica o en una espada fake, una espada falsa. Y tenemos un objeto caballero, ¿vale? Que va a herenciarse en un objeto, en una clase, en un objeto believer, un creedor, ¿no? Yo tengo la fe de coger una espada y que sea la espada mitológica, o un escéptico. Vale, lo que estamos haciendo aquí es definir de nuevo dos comportamientos de dos clases distintas de manera desacoplada, es decir, cómo interacciona una espada con un caballero. Si es un caballero creedor y es la espada mitológica, quiero que la espada brille. Si es un caballero escéptico y es la espada mitológica, no va a brillar nada, porque no tengo esa fuerza de voluntad para creer que esa espada es Excalibur, ¿vale? Estamos dando ese comportamiento que realmente podríais pensar que es acoplado de manera independiente. Vale, este es el patrón de diseño visitor. Da igual la clase o el tipo de clase del objeto que visita y podemos cambiar el comportamiento a pesar de no saber a priori la clase que te está visitando. Es decir, yo como espada recibo un tío que no sé lo que es y dependiendo de la naturaleza de ese visitante voy a poder responder de una manera a otra. Si soy la espada mitológica, pues voy a brillar. Si no soy la espada mitológica, pues no voy a hacer nada. Y lo tenemos built-in. Que creíais que iba a poner a Carlton Banks, ¿no? No. Bueno, unos cuantos más, ¿vale? No lo voy a contar todos porque no tenemos mucho tiempo. Vale. Python boloñesa. Espagueti. Vosotros habéis venido porque la definición de la charla ponía que íbamos a ver contraejemplos, ¿no? Porque soy unos morbosos. Pues vamos a hablar de antipatrones. O tendría que decir antipatrones. Vale. Lo que queremos es no aprender a hacer las cosas mal. Por favor, para esa mierda. Y sobre todo, piensa antes de codificar, ¿vale? Algunos ejemplos. El blob. El blob es una estructura que quiere hacer todo, ¿vale? En Java. Tenemos algunas clases que lo suelen llamar manager, service o cosas que hacen todo, ¿vale? Esto está esencialmente mal.
No podemos dejar toda la responsabilidad del flujo de ejecución a una sola clase, ¿vale? Aquí tenemos muchas interacciones que realmente no sirven para nada, porque fíjate, el blog inicializa no sé qué, no sé cuánto, pero hazme login, que debería de ser una responsabilidad de la clase y el objeto users, dale garantía de usar no sé qué recurso, que debería de ser de responsabilidad de la clase permisos, ¿no? Estamos haciéndolo mal. Sobre responsabilidad, ¿vale? No lo hagamos, o sea, principio de responsabilidad única. Vale, un ejemplo, vamos a pasar un poco rápido porque me queda poco tiempo. Código espagueti, esta es la estrella de hoy, chavales. Casos específicos, ¿vale? Un método. ¿Qué pasa? Estoy accediendo a 3 claves a la vez. ¿Qué pasa si una de esas no está en mi configuración de directorio, de usuario? Esto va a petar, ¿no? Parece. Y además, encima, estoy haciendo una llamada MySQL. Y si yo cambio el backend de almacenamiento, ¿qué pasa? Pues esto no va a funcionar, chavales. Tenemos que cambiar aquí mucho código. El antipatrón Lavaflow. Vale, empezamos a hablar de cosas que me han pasado o que he hecho. En mi primera empresa me dice el CEO, ¿podríamos registrar todas las requests que llegan en nuestra base de datos? Pues sí, hacemos un middleware y cuando cojamos la request, vamos a base de datos, cogemos todas las headers, dependiendo de las headers, pues hacemos un cálculo gilipollesco y lo vamos a llevar a base de datos. Una semana después, ¿podríamos no registrar todas las requests? ¿Qué pasa? Todas las requests. A veces teníamos ataques de denegación de servicio y nos petaban el servidor web, pero también nos petaron la base de datos. Así que bastante mala idea. Volvimos atrás, ¿no? Vamos a meter un poco de filtro. Vamos a registrar todo, pero depende. Si es un bot, pues no. Otra pregunta. Esta fue un poco más tarde, un mes. ¿Podríamos registrar los redirects que nos vienen desde las páginas públicas y que luego salen fuera? Pues sí, lo hicimos. Empezamos a meter aquí código. Yo me fui. Código. Un año después, me llaman. Esta era la situación, más o menos, muy simplificada. Nuestro middleware, teníamos un montón de mierda, hacer la response, crear la response a partir de la request, un montón de mierda. ¿Qué pasó? Django sacó las class view, y querían pasarlo todo, este comportamiento, a decoradores de las class view. Bueno, ok, me parece bien, pero ¿cómo llevamos a esto? Esto se quedó muy obsoleto. Empezó la mierda a caer y realmente nadie sabía qué hacía. Esto esencialmente está mal. Bueno, eso es una mala animación. Realmente esa mierda del principio era 15 pasos, 15 comprobaciones de la request y eso mierda de después eran 10 pasos posteriores a la comprobación, a la creación de la response. Muy mala idea. Esto es true story, chavales. Y este es mi preferido. Y ya creo que con esto acabamos. Estuve en otra empresa. El primer proyecto que hicimos, larga duración, pero bueno, lo cogimos como a mitad, luego lo refactorizamos, salió algo mejor. Había un chico, un administrador de sistemas, que tenía un script súper chulo de despliegue, de chequeo, de integridad, seguridad. Bueno, lo metió todo en uno, básicamente. Vamos a ver el ejemplo. Quería chequear sus scripts de deploy. Básicamente lo que hacía es, leo un fichero, en ese fichero tengo el código, lo lee con read, no lo importa. Y ahora entenderéis por qué. Ese fichero estaba codificado en base 64. Lo lee y lo ejecuta. Lee un fichero de excepciones, porque claro, si ese chequeo falla, quería hacer comportamientos ad hoc, mandar correos o yo qué sé, mandar mensajes, etc. ¿Sabes lo que quería hacer este hombre? Y lo ejecuta, el fichero. Está en base 64 también. El resultado del fichero de scripts como tal, lo lee, lo desencripta en base 64 también, por supuesto, un amante acérrimo de la base 64, y lo ejecuta. Y al final lo que hace es, básicamente, implementar un generador que sobre mi fichero de script de deploy va a hacer una serie de chequeos y eso va a generar una serie de excepciones. Las 3 cosas están en 3 ficheros distintos, las 3 cosas están codificadas en base 64 y las 3 cosas se están ejecutando con el método exec. ¿Quién mantiene esto? Él se fue, esto lo tiramos a la basura al día siguiente. Esta es la pinta que tenía.
Esa es la pinta que tenían los chequeos. True story. Y nada más. Si tenéis preguntas. Sí, ahora es la hora de comer, pero podemos tener 5 minutos para preguntas. Ha sido súper aburrida o he dejado tonto, ¿eh? Por ahí. Hola. Para el caso concreto que decías del middleware que registraba cierto tipo de peticiones, ¿qué solución propondrías que no fuesen ahí los 15 ifs a capón? Hombre, empezando que las peticiones del CEO, en este caso, no tenían mucho sentido. Estábamos hablando de una época donde estábamos en una startup, no se quería usar software que ya existe de Google, por ejemplo, para ese tipo de traqueo, y dimos una solución barata, gratis y inadecuada. Hablando del principio de responsabilidad, quizá si queríamos monitorizar, depende de qué request, lo que podríamos meterlo es en la class view concreta, ¿vale? Si no lo quieres hacer por class view, lo puedes definir por aplicación en Django, por ejemplo. Dentro de tus URLs, puedes o bien llamar al método del decorador o llamar directamente al decorador en la propia class view, ¿vale? Así irías mucho más concreto a un problema que realmente no se enfocó bien. Se hizo un problema, o sea, se hizo una solución genérica cuando realmente no lo era. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Tenéis hambre, ¿eh? Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.